Que el PSOE tiene un conflicto con la libertad es algo que todos ya sabemos. Pero las palabras de Patxi López son bastante preocupantes y dan a entender el tono de este gobierno. Gobierno ilegítimo e ilegal. Y es que aplicarán la vieja confiable de la censura. Ya recientemente os mostré el siguiente tuit del Partido Socialista Obrero Español. El PSOE está estudiando todas las vías legales que afectan tanto a los participantes como a los organizadores y a los presentadores en el canal oficial del evento que se convocó anoche en la calle Ferraz. Creemos que lo ocurrido puede estar incluido dentro de un delito de odio, en referencia a la piñata que representaba a Pedro Sánchez. Yo comenté que eso carece de gravedad y señalé también que en otras ocasiones han sido políticos de otro signo político quienes han sufrido este tipo de burlas y entonces nadie se rasgó las vestiduras. Y hubo gente que criticó la postura pues entienden que uno ha de ser imparcial y estudiar cada acción fuera de su contexto. Pero es que el contexto es muy importante. El hartazgo contra Pedro Sánchez está ahí por algo. No solo la amnistía o las mentiras en campaña, no solo atacar a los jueces, también los indultos, la crisis económica, el confinamiento ilegal. ¿Qué tendría que hacer Pedro Sánchez para que esté legitimado criticar la figura del amado líder? Huelga decir que aquí no hay delito de odio, pues Pedro Sánchez no es un colectivo vulnerable. Huelga decir que, por ejemplo, las juventudes socialistas simularon guillotinar a Rajoy. Tenemos también otros casos. Cuando apedrearon el acto de Vox en Vallecas, no a un muñeco, a personas. Y por ejemplo también esto otro. Madrid será la tumba de Abascal, carteles con tiros en la nuca del líder de Vox, perseguido por la banda terrorista ETA, o un simbólico cadáver de plástico colgado de un árbol. ¿Algún medio de comunicación de masas dedicó 3 días completos a debatir e investigar sobre las amenazas contra Abascal? La explicación es simple. En España no es un problema quemar la foto de alguien o golpear una piñata. Lo que realmente es un problema es atacar a la izquierda. Madrid será la tumba de Abascal. Pero esto no se trata de un y tú más. Ni siquiera se trata de hablar de la doble vara de medir de la izquierda, algo que ya conocemos más que de sobra. No importa el qué, sino el quién. Se trata de la reacción tan virulenta que está emprendiendo el PSOE para intentar amordazar a la gente. Algo que, por cierto, era fácil de imaginar. Recordad al jefe de la Guardia Civil diciendo que estaban trabajando en minimizar el clima contrario a la gestión. No se puede criticar al PSOE, no. Nosotros somos el pueblo llano y ellos son la nobleza. Atención a esto. Patxi López 2 puntos. Hacemos un llamamiento a los responsables políticos para acabar con los discursos que alimentan las actitudes violentas que estamos encontrando en la calle estos días. Hay responsables que suben a la tribuna y hacen discursos que alimentan esta rabia. El PP debe alejarse sin peros de esas acciones y volver a la senda de la política. Te voy a enseñar, Patxi López, a uno de esos políticos que alimentan esa rabia. Vosotros sois muy jóvenes y no recordáis cuando Patxi López, anda, si eres tú, increpó a Mariano Rajoy y le impidió dar el pésame a la familia de Isaías Carrasco, asesinado por ETA, mientras él negociaba en secreto con Batasuna. Patxi López aprovechó la presencia de Mariano Rajoy en la Capilla Ardiente para increparle. Patxi López le espetó que no quería volver a escuchar del PP que los socialistas traicionaban a las víctimas del terrorismo. Claro, hombre, el PSOE nunca pactaría con los verdugos de las víctimas de ETA. Jamás Patxi López se reuniría con Otegi. Él no hace esas cosas. ¿Pero cómo era exactamente lo que decías? Hay responsables que suben a la tribuna y hacen discursos que alimentan esa rabia. Te voy a poner otro ejemplo, Patxi. Además, contagiosa, porque está contagiando al resto de la derecha y podemos llamarlos ultraderecha. Podemos llamarlos derecha extrema, extrema derecha. ¿Sabéis lo que son? ¡Fascistas! ¡Son fascistas! ¿Llamar fascista a tu adversario político no es deshumanizar, Patxi? Llamar fascista a tu adversario no puede implicar que tus seguidores tomen acciones violentas, como los ataques a las sedes de Vox o a los mítines, o que haya que lamentar alguna desgracia en un futuro. ¿Y cómo continúa lo que decía Adriana Lastra? Que al fascismo solo lo frena este partido, votando el día 10 de noviembre. Ah, que era para que os voten. O sea que habéis estado alimentando el odio contra otros partidos para conseguir 4 votos. Pero hay un punto en el que la has clavado. El PP debe alejarse sin peros de esas acciones y volver a la senda de la política. El PP condena a la piñata y acusa al PSOE de no hacer lo mismo con la quema de efigies del rey o Feijóo. Esto ya lo condenamos mañana, o esto otro.
pero que nadie toque a su amado PSOE. Pero yo os hablaba de censura, de atacar la libertad de expresión, y no me refiero únicamente a unas declaraciones. La Fiscalía decidirá si investiga el apaleamiento a un muñeco de Sánchez en Ferraz tras la denuncia del PSOE. El PP asegura que no le gusta lo sucedido en Ferraz. La Fiscalía esperará la denuncia del PSOE por el apaleamiento público de un muñeco que representaba al presidente Pedro Sánchez. Mejor dejémoslo en Ocupa, por cómo se ha hecho con el poder y esas cosas. Ya el atestado policial para estudiar si abre una investigación en relación a los hechos ocurridos durante la Nochevieja en las inmediaciones de la sede socialista de la calle Ferraz. Y la idea aquí es meter miedo, que nadie tenga la osadía de criticar al PSOE, que nadie se atreva a cuestionar las decisiones del PSOE. Y dentro del discurso de Patxi López hay perlas que nos dejan entrever la dirección que esto va a tomar. Patxi López urge atajar de raíz las críticas contra el PSOE que conducen a actos como el apaleamiento de un muñeco de Sánchez. Y como muy bien traduce del politiqués al español liberal enfurruñada, urge atajar de raíz las críticas contra el PSOE, urge atajar de raíz los demás partidos que no sean el PSOE, urge atajar de raíz las elecciones y la democracia, urge la dictadura al estilo norcoreano. Porque yo antes comenté que no se puede interpretar esto fuera de su contexto, que no podemos ponernos en modo equidistante y evaluar cada acto de forma independiente. No podemos equiparar esto con otras cosas que hemos vivido. Porque lo que hay que entender aquí no es el hecho en sí de que se haya apaleado una piñata con la forma de Sánchez, o de si eso sirve o no para algo. Que está claro que no sirve. Pero pasa porque hay un hartazgo generalizado por parte de la sociedad, esa mitad de la población que ha sido señalada sistemáticamente, que han sido señalados al grito de fascistas, machistas u homófobos, esa parte de la población a la que se ha acusado de ser heredera del franquismo mientras el PSOE socava la democracia, esa parte de la población que ha sufrido toda suerte de burlas y que ha visto cómo a sus hijos los han adoctrinado cada vez más con cada reforma educativa. Porque mientras la derecha o entre comillas derecha permaneció silente, se podía elevar el tono todo lo que uno quisiera y el cielo era el límite. Aquello era libertad de expresión. Porque lo que tenían enfrente permanecía callado porque había que ser mejor que ellos, a pesar de que los dueños del relato, el PSOE, dijese que ellos eran los malos. Mientras el humor era unidireccional, tampoco había que acotarlo. Todas las burlas iban dirigidas hacia la derecha, los empresarios o la iglesia. ¿Pero qué ha pasado cuando la derecha ha empezado a elevar el tono? Entonces cuando la derecha se ha empezado a defender, ahora sí, ahora hay que ser críticos. Ahora nos escandalizamos y eso no se puede hacer. Ahora se crean discursos victimistas, obviando que durante 40 años se han dedicado a hacer lo mismo. Esa es la realidad de por qué se está viviendo toda esta rabia contra el Partido Socialista. Un partido que actúa no solo como una mafia o una agencia de colocación, que actúa como si fuesen la nobleza. Un partido que se crea muy señor de este país y que actúa por encima de la ley como si aquello no fuese con ellos, a pesar de que son ellos quienes las redactan. Leyes para los de abajo o leyes para otros partidos, no para ellos. Un partido que tiene la osadía de vanagloriarse de estar libres de corrupción cuando son el partido más corrupto de este país. Un partido que nos habla de abolir la prostitución, mientras cierran negocios en el Ramsés o malversan los fondos de los andaluces, de los parados andaluces, en siempre amables y polvitos. Y obviamente eso tiene consecuencias, como también las tiene el machaque constante desde las terminales mediáticas afines, o que gobiernen para los suyos en lugar de para el conjunto de los españoles. Por supuesto que lo agradable sería que en este país no existiese este guerra civilismo, pero si alguien se ha dedicado a alimentarlo ha sido el Partido Socialista junto con sus socios, especialmente desde Zapatero. Y ahora, como ellos también reciben críticas, como ahora la derecha ha entendido que también puede ser irreverente, que también puede ser gamberra, ahora hablamos de que hay que mitigar las críticas, de que hay que atajar de raíz críticas al PSOE, de que hay que echar la fiscalía en contra de la ciudadanía. Claro, ahora que no son ellos los únicos que se dedican a deshumanizar, demonizar y atacar, ahora hay que emplear la censura. Ahora sí. Pues no, ahora no. El Partido Socialista y más especialmente sus integrantes son los responsables de no ser merecedores ni del más mínimo respeto. Porque esa es la consecuencia de 144 años de traiciones, conspiraciones, mentiras y robos. Robaron el oro en la Segunda República y lo poco que se recuperó lo regaló Solbes con Zapatero. Quien, por cierto, hablando de oro, este es otro al que le gusta mucho. El Pollo Carvajal comunica a la audiencia que Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela. Y por supuesto también tienen mucha culpa sus votantes. Atención a esto.
Si el voto progresista se concentra en el BNG y el PSOE, lograrían la mayoría absoluta y superarían al Partido Popular en 6 o 7 parlamentarios. El voto es libre, pero votar sin inteligencia y permitir que gobierne la derecha facha es de egoístas y gilipollas. El voto es libre, pero vota lo que yo te digo si no eres gilipollas, porque los demás son fachas. Para que la mafia del PSOE esté ahí, arruinándonos la vida a todos, necesitan de sus tontos útiles apesebrados que se encargan de votarles. Unos por un ingreso mínimo vital, otros por un puestecillo en el ayuntamiento de turno. Ellos son los colaboradores necesarios de la ruina que tenemos. Aquí hay algo que yo tengo muy claro. La razón por la cual le están lanzando la fiscalía encima a quienes acudieron a tomarse las uvas en Ferraz no es otra que la de mandar un aviso a navegantes. Amedrentar a la población. Dejar muy en claro que el PSOE es intocable, y no, amigos. Por ese aro no hay que pasar. El PSOE es un partido político, diría que como otro cualquiera, pero no, es muchísimo peor. Y como todos los partidos políticos, puede estar sometido a crítica. Y por supuesto, sus representantes, al ser figuras públicas también. Caso distinto es golpearlos como ellos sí que hicieron con Rajoy, a quien le dieron un puñetazo. O con Ortega Smith, al que persiguieron. O Rocío de Mer, a quien le tiraron una piedra. Pero entonces nadie salió a condenarlo. Ni los medios de comunicación, ni los políticos de otros partidos. Así que, señor Patxi López, quien siembra vientos recoge tempestades. Nadie quiere vivir esta situación de polarización, pero la habéis provocado vosotros. Lince TV, Política y Noticias.